Estamos en el programa Visión y para nosotros es una bendición estar saliendo al aire a través de este programa y el deseo de nuestro corazón es seguir edificando su vida a través de la palabra del Señor. Lo queremos invitar a que nos acompañe esta hora para que podamos seguir desarrollándonos en nuestra vida espiritual. La palabra del Señor dice en Efesios 5, verso 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y la mejor manera de aprovechar nuestro tiempo es estando en la presencia del Señor, estando en su palabra. Eso es lo mejor que podemos hacer. Por eso lo invitamos a que nos acompañe, a que sigamos aprendiendo más de la palabra del Señor. Recordemos que Cristo viene pronto y hay necesidad de que nos sigamos preparando para que cuando el Señor venga en las nubes nos halle listos y podamos ser tomados, arrebatados para estar en su presencia. Aunque en este tiempo haya en muchos lugares donde ya no se enseña, ya no se predica del arrebatamiento, de la venida del Señor, nosotros sí lo seguimos haciendo porque creemos en ese acontecimiento que está a las puertas. Así es que si usted cree en la venida del Señor, sigámonos preparando y las promesas del Señor son sí y solo sí. Entonces Él honra a los que le honran y si nosotros seguimos creyendo que Él viene pronto, Él no nos va a defraudar. Entonces, en esta hora vamos a estar compartiendo la palabra acá con nuestro hermano apóstol. Vamos a dejarle el tiempo para que Él nos comparta la palabra que Él trae en su corazón para este día. Hermano apóstol. Gracias. Como en la sesión pasada au- eh, estuvimos abordando el tema relacionado con eh, capítulo 2 de Juan y observamos ahí que se perdió la calidad de vida, ¿verdad? Y cómo el Señor llegó a su rescate. Sí, Y terminamos diciendo que con lo que está ahí, que dice este principio de señales hizo Jesús, porque como está relacionado con la experiencia de el no nacimiento, aunque de hecho pues no se ha, no se ha dado el no nacimiento, ¿verdad? Pero sí ya se dio el engendramiento. Mas sin embargo, cuando uno lee el capítulo 8 de Romanos, para, para el Señor nosotros ya en Él estamos hasta glorificados, ¿verdad? Y es posible que de ahí se cojan muchos para vivir una vida como la hemos observado en el camino, ¿verdad? Pero bueno, cada quien tendrá que dar razón y cuenta de su vivir en el tribunal de Cristo. amén. Hoy quiero yo abordar a la luz del Evangelio de Lucas capítulo 19, dos, yo diría dos causas que marcan muchos acontecimientos que se están dando en el cristiano y aún en el cristianismo, ¿verdad? Quisiera abordar primero la experiencia de Zaqueo y entre sacar de ahí lo que nos va a ocupar, ¿verdad? Capítulo 19 me llamó, anoche precisamente estaba yo meditando en estos pasajes y me llamó la atención que estos acontecimientos se dieron en áreas de Jericó, ¿verdad? Y Jericó representa el mundo y su sistema, ¿verdad? Entonces son acontecimientos que marcan eh, situaciones
que atañen lo espiritual en la actualidad en el cristiano. Por ejemplo, cuando yo leo acerca de Jericó, cuando ellos se enteraron, porque fue la información que dio Rahab a los espías, ellos se enteraron que el Jordán se había abierto y que todo aquel pueblo había pasado en seco. Entonces se dieron órdenes para que Jericó, ¿verdad?, fuera cerrada. Y ahí dice, en el libro de Josué capítulo 6 dice, y Jericó estaba bien cerrada. O sea, solo salía lo que ordenaba el rey, ¿verdad? Y solo entraba también lo que ordenaba el rey. O sea que el rey de Jericó está representando al que el Señor señaló como el príncipe de este siglo, que es el diablo, que aún para muchos cristianos, cuando escuchan esa expresión, se sacuden porque ya no hay enseñanzas también que apunten hacia ahí, ¿verdad? La enseñanza ahora gira cómo dar un abrazo, cómo, bueno, cositas de la vida que creo yo que se las enseñaron a uno en casa y que aprendió algunas uno en otras instancias. Ya no se abordan los temas para que el pueblo del Señor esté lúcido, ¿verdad? Porque así como Hebreos dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, el diablo sigue siendo diablo, ¿verdad? Y hablando el apóstol Pablo dice que nosotros no ignoramos las maquinaciones del diablo, ¿verdad? Entonces, en estudios que se han hecho acerca de Jericó, algunos dicen que era una ciudad muy bien amurallada, porque cada uno de los muros medía 6 metros de ancho. Y el número 6 siempre apunta al hombre, ¿verdad? Apunta a humanidad, ¿verdad? Entonces también uno en la aplicación tiene que pensar en lo interno de uno, en el alma de uno. En el alma de uno puede haber una Jericó. Otros dicen que era un doble muro. Entonces cada muro era de 6 metros de ancho. Y ya cuando ya uno ve 6 más 6, pues ya uno ve el 12. Y el 12 habla de perfecto gobierno. Entonces también por el lado del enemigo hay un perfecto gobierno, pero que no tiene nada que ver con el gobierno de Dios. Porque como el enemigo hace su propio, tiene su propio reino, y Dios le permite hacer lo que hace porque Adán, ¿verdad?, le dio los derechos de señorío. Bueno, no nos vamos a detener ahí. La cosa es que para poder ingresar a Jericó, se usaron primero 2 espías. Y no es extraño que hayan sido 2, ¿verdad? Eso no es extraño, porque dentro de nosotros también hay Espíritu de Cristo, que sería uno figurado ahí, y el otro es Espíritu Santo, porque donde está el Espíritu de Cristo, también está el Espíritu Santo. En Efesios 1 uno puede leer eso. Muy bien. Ahora, estos 2 espías entraron para hacer una conquista, porque había que hacer una conquista para erradicar de Jericó la influencia que infringía Rahab, pero
en Rahab se tiene que ver una potestad, ¿verdad? Que no solamente implica prostitución, sino también implica otro significado que sería mujer sin ley, mujer sin gobierno, ¿verdad? Y eso es curioso porque eso se puede dar en lo personal, pero también se puede dar congregacional, ¿verdad? O sea, una ramera es una persona, una mujer que no tiene esposo, entonces no tiene autoridad y jamás va a reconocer autoridad. Que al contrario está haciendo una función, si querés, como parte de su modus vivendi, ¿verdad? Pero a través de eso está trasladando contaminaciones. Porque la Biblia dice que el que se une a una ramera, está en 1 Corintios 6, un cuerpo se hace con ella, dice. Entonces ahí podríamos ver nosotros en los dos testigos que ya dijimos que figuran el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo, conquistando el área de prostitución de nuestras almas. De nuestras almas. Que eso no lo podía hacer humanamente hablando el hombre, porque viendo literalmente los hombres caían rendidos ante esta mujer. Entonces, de ahí uno sabe y entiende que antes de que Cristo llegara a nuestra vida, nuestra alma era la que estaba ejerciendo señorío. Por eso no es extraño que cuando se hace presente el Señor en la conversión, vivifique nuestro espíritu. Porque lo que el Señor está restaurando no solo es la vida, sino el orden de gobierno, que ya es en una persona convertida, ya es de espíritu. Espíritu, porque Dios es espíritu, entonces Dios mora en el espíritu, ¿ya? Y de ahí se generan las órdenes, y por eso el alma está en una regeneración, y quien la está regenerando es el Espíritu de Dios. Bueno, entonces un alma regenerada, en la medida que se va regenerando, que eso implica consagración, y entonces ya las áreas que se dan, que se entregan previo arrepentimiento, son limpias por el rociamiento de la sangre de Cristo que está vigente, y al mismo tiempo son tomadas en propiedad por el Espíritu Santo. A eso se le llama santificación, porque entonces esa área ya se aparta para Dios, ya se empieza a sembrar ahí, porque va a empezar a sembrar el fruto del Espíritu, va a empezar a producir, y bueno, ya pasa al servicio de Dios, que es lo que tú vas a ver cuando es conquistada Rahab, ¿verdad? Estaba al servicio de Jericó, pero ahora ya conquistada pasa al servicio de Dios y le dan identidad. La identidad se la dan cuando ella, o la manifiesta cuando ella cuelga por su ventana, ¿verdad? El pañuelo o de grana, color rojo, ¿verdad? Ahí se está identificando, ahí le están dando identidad. Por eso nuestra alma ahora ya no es desconocida. Por eso a nuestra alma ahora, hablando Pedro, dice, habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Ves? Entonces, y luego uno ve que ella ya recibe órdenes, ¿verdad? Porque le dejan órdenes. Y las órdenes son que vaya y conquiste familia, amigos, amigas, etcétera.
y que todo lo que ella pueda introducir en su casa, ¿verdad?, a la hora de entrar Israel, iba a ser guardado ahí. ¿Cómo uno se queda maravillado viendo esos cuadros? Porque tienen mucha enseñanza, pues, ¿verdad? Y bueno, entonces, resumamos el puntito. El Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo están realizando la conquista de esa Jericó. De esa Jericó. Ahora, luego después de eso, para poder ya el ejército comandado por Josué entrar a Jericó, era necesario seguir las directrices que le dio el personaje, que en este caso es una cristofanía, porque es el príncipe de los ejércitos de Jehová, el que se manifiesta, de tal manera que a Josué se le ordena descalzarse los pies, porque el lugar es santo. Y muy parecida a la experiencia, ¿verdad?, de Moisés. También a Moisés se le da esa orden. Y entonces ahí a Josué le hacen una administración, pero se la hacen a los pies. Ahora, los pies se mueven de acuerdo a la voluntad. Entonces uno debe entender que en esa manifestación le están pidiendo a Josué la voluntad. Porque él tenía sus estrategias, y que por cierto ninguna estrategia le había fallado. Pero ahora le van a dar no una estrategia, sino una gama de estrategias que se ve en todo el libro de Josué. Pero las va a inaugurar en Jericó. Por eso las estrategias de conquista las tiene el Espíritu Santo. ¿De dónde las tomó? Bueno, Jesús dijo que el Espíritu Santo tomaría de lo de Él. Y eso era lo que nos daría a saber. ¿Ah? Entonces, bien hace uno en atender, ¿verdad? Y no solo atender, sino tener la convicción de que está caminando uno de acuerdo con el Espíritu de Dios. Pues entonces las estrategias no van a ser solo consejería, sino va a ser ministración al alma. Entonces van a descubrirse cárceles de oscuridad, van a descubrirse contaminaciones, van a descubrirse posesiones aún demoníacas en áreas del alma que están atrofiando también áreas del cuerpo, que vamos a ver algunas ahí. Se van a descubrir, pero porque dice claramente ahí, no ignoramos las maquinaciones del diablo. Entonces, si le entramos a lo natural, lo vamos a ignorar, como se está haciendo ahora, ¿verdad? Y yo no la tengo contra nadie en ese sentido, pero no es psicología, es ministración al alma, es revelación, ¿verdad? Le estaba diciendo yo a los hermanos que estaba leyendo una versión y hay que tener cuidado, porque en esa versión dice, y Jesús adivinó. Jesús no era divino. ¿Ves? Entonces, el cuidado, porque entonces la gente lee y cuando expresa va a utilizar el término, bueno, pues Jesús lo adivinó, pero eso no es así. Cuando uno lee las versiones más apegadas a los originales, es Jesús discerniendo, porque en él funcionaba el don de discernimiento, ¿verdad? Entonces, esos son los cuidados, creo yo, que debe de tener el pastor, las autoridades delegadas, hasta de lo que el pueblo lee, ¿verdad?, para que retenga lo bueno y deseche lo que no es correcto. Entonces uno va a ir aprendiendo. Muy bien. Ahora, entonces, está pidiéndole el Señor
su voluntad, porque los pies te conducen o hacia la victoria o hacia la derrota, ¿verdad? Los pies te conducen por el camino o fuera del camino, pero en sí no son los pies, como cuando el Señor hace la operación en la boca de Isaías. El problema no era la boca, el problema estaba en el corazón. Y lo dice Marcos capítulo 7, dice que es de adentro del corazón donde salen los buenos pensamientos y los malos pensamientos, ¿verdad? O sea que es muy interno, ¿verdad? Vaya. Muy bien, entonces eso es lo que está él ministrando, porque cuando ya regresa Josué y hace contacto con sus oficiales, con la oficialidad, para que ellos generen las órdenes que se van a seguir, creo yo que hasta ellos extrañaron que se iba a utilizar otra estrategia, tácticas totalmente a la mente humana. Pudieron hasta calificarse como tácticas de una persona inmadura, se podían calificar como tonteras, ¿verdad? Mas sin embargo dice que lo loco de Dios es más sabio que los hombres, ¿verdad? Y aquello que uno califica así no se debía haber hecho, pero si fue una orden del Espíritu de Dios, esa orden funciona. Porque ahora había que hacer una operación a través de sacerdotes, ¿verdad? Que eran los que iban a marchar por delante con los shofares. Ahí dice trompetas, pero cuando uno va a otras escrituras dice shofares, ¿verdad? Que eran los que iban encabezando al pueblo o al arca y después iba al pueblo. Vaya. Primero iban a dar ellos 6 vueltas, 6 días, ¿verdad? Por eso uno debe estar atento. Tocábamos algo la sesión pasada, ¿verdad? Tocábamos algo relacionado con el tercer día, pero ya el tercer día tiene que ver con en el recuento de la caída para acá, ya tiene que ver con el principio del séptimo día, vaya, que ya es reposo. Y en verdad sí, porque nuestro reposo es Cristo, ¿verdad? Que lo vaya entendiendo y asimilando uno en el camino y que lleve tiempo, pero ese ya no es problema del Señor, es problema de uno, cómo lo captó, cómo lo aplica, etcétera. Vaya. Entonces 6. En esos 6 días son 6 vueltas. 6 vueltas. Ahora, no cabe duda que durante esos 6 días, Josué, la oficialidad, los sacerdotes, los portadores del arca, el mismo pueblo, en los primeros días posiblemente tuvieron ellos que superar las tentaciones que les llegaron, ¿verdad? Las tentaciones, porque ese era el probatorio, eso, darle las 6 vueltas en los 6 días primeros, sin decir absolutamente nada, ni siquiera podía decir una gloria a Dios, era silencio. La estrategia o parte de la estrategia que le dan a Josafat y al pueblo es que calle, ¿verdad? Estad quedos y esperad, ahí está la esperanza. Dice, en la salvación es Jesús, ¿verdad? Que os traerá Jehová, porque Jehová es el que planificó, es el Padre planificador, ¿verdad? Y así. Vaya, entonces vale la pena, ¿verdad? Por eso las directrices del Espíritu
lo tienen que preparar a uno, hombre. Si no lo preparan, uno no va a identificar la voz, otras veces no va a identificar los impulsos. La gente hoy se mueve por sentires. Yo siempre he dicho, no voy a uniformarlo todo, hay algunos sentires que son impulsos, pero el impulso es tan claro, pero tan claro, que uno identifica que es el espíritu, porque te lo certifica hasta que uno da el paso. Los sentires, yo le tengo un poquito de fobia a los sentires, porque ¿cuántos no han sentido un montón de cosas si no ha sucedido nada? Y los sentires para mí son del alma, porque al alma la podemos guiar a un sensacionalismo, ¿verdad?, que nos puede engañar, no hacia el espíritu. El espíritu se mueve por convicción y por testimonio. Por otra cosa no se mueve, ¿verdad? Por eso es maravilloso ver cómo legisló el Señor, ¿verdad?, el gobierno humano, que en esa legislación de gobierno humano dice Cristo cabeza del varón. Los hombres han cambiado todo ahora, pero allá que miren ellos cómo salen, ¿verdad?, que es su problema. Pero ¿por qué así? Porque el varón hasta el día de hoy sigue siendo gloria de Dios y la mujer sigue siendo gloria del varón. Y en el varón el Señor concentró los sentidos con mayor sobriedad, con mayor puntualidad. El varón es raro encontrar a un hombre cristiano arrebatado. Casi siempre espera el segundo toque o la segunda voz, o busca hasta la tercera voz. ¿Verdad? Porque el paso que quiere dar, él quiere que sea exacto. ¿Verdad? En cambio, con el respeto de las damas, ¿verdad?, pero la mujer se ve en la primera y es fantasía. Y cree que es oro y es fantasía. ¿Verdad? Entonces, no hay que perder de vista, ¿verdad?, que la mujer fue seducida por el enemigo y por eso cayó en transgresión. Entonces, ¿qué se va a ver aquí para adelante? Muchas cosas, ¿verdad?, se van a ver, pero ese es otro punto que se va a ir abordando en el camino. Vaya. Pero ahora, muy bien, había que seguir la estrategia. Entonces Dios lo va a probar a uno. Le da la estrategia, pero con la estrategia, o en el momento de la estrategia, el enemigo va a proyectar la tentación. Por ejemplo, las tentaciones son trata al enemigo de infundir duda sobre el plan que se está realizando, de infundir duda, ¿verdad? Y yo veo que terminaron los 6 días y al 7º día la orden era el esfuerzo final, porque en cada día daban una vuelta. Entonces el paso, considero yo, ¿verdad?, que estaba calculado en tantas horas damos la vuelta, porque no creo yo que Jericó haya sido del tamaño que tiene ahorita Cobán. ¿Verdad? Jericó pudo ser enorme en ese tiempo porque era una ciudad cabeza, era una metrópoli de aquel tiempo. Muy bien, pero ahora el esfuerzo iba a ser mayor porque era 7º día y eran 7 vueltas en un solo día. Por eso el esfuerzo ahora tiene que ser mayor, ¿verdad? Si el cristiano, los líderes y el cristiano, se han venido consagrando, apartando para Dios, creyendo la doctrina, aunque les moleste a algunos, ¿verdad?, que le dio el Señor a Pablo, o que manifestó el Espíritu de Dios a través de Pablo. Vaya. Porque hay algunas cosas que uno puede ver
en el caso de Pablo. Yo estaba, por ejemplo, estaba viendo, yo sé que el cuerpo, que el Espíritu Santo mora en el cuerpo místico de Cristo. Eso lo sé, ahí está en la Biblia. Pero también estaba viendo yo que el Espíritu de Dios busca hombres que en verdad se dejen arrobar por Él. Yo creo que Pablo encontró eso. Y por eso él dijo que él imitaba a Cristo. ¿Verdad? Y uno muchas veces solo ve algunas áreas y no ve el área en la que en la que Pablo imita a Cristo. Pero cuando yo veo al Señor, lo veo anonadado, lo veo arrobado, lleno del Espíritu, guiado por el Espíritu, y así logró el Señor o alcanzó terminar lo que a él le tocó realizar, ¿verdad? Y agradar al Padre. Pero yo también veo a Pablo, que él termina la carrera, guarda la fe, pelea la buena batalla. Entonces, yo diría, a la luz de la palabra, que la doctrina que se le atribuye a Pablo es de Cristo. Solo que manifestada por el Espíritu de Dios, pero el Señor dijo, tomará de lo mío y os lo hará saber. Bueno, muy bien. Y además, cuando Pablo dice, esto no lo dice el Señor, esto lo digo yo. Cuando el Espíritu le alumbra a uno el panorama, le está el Señor mostrando que Pablo, o en Pablo, la palabra se estaba haciendo, no se estaba, era vida en Pablo. Amén. Y quedó en la inspiración. Entonces, eso de decir esto lo dijo Pablo, que hasta lo acusan, machistas. No, ese es ser uno, gente sin espíritu. La gente que no fluye en el espíritu va a juzgar así. ¿Por qué? Porque le van a golpear su mala manera de vivir el Evangelio. Se lo van a golpear. La palabra la va a arrasar. Y entonces es más fácil decir sí, esto. O es más fácil decir, esto lo dijo, pero a los de Corinto. No. Palabra es palabra. Y uno por el Espíritu encuentra los principios. Y los principios son importantes. Entonces el enemigo ha venido metiendo la tentación y ahí los tentó para ver si ellos se debilitaban, porque cualquiera dice, hay dos argumentos ahora. Un argumento dice, ya ven, ahora el Evangelio es más fácil de vivir, ¿verdad? Y otros dicen, no, ahora el Evangelio es un tanto más difícil, es más exigente, es que es la última etapa. Por ejemplo, en el capítulo 25 de Mateo, ahí están las 10 vírgenes. Las 10 eran vírgenes. Sí. Bueno, muy bien. Y las 10 están esperando a que el novio regrese de las bodas. Porque el novio ya viene casado, la que se casó fue la iglesia. Pero yo estoy tomando el ejemplo. Muy bien. Ahora, luego hacen la división. 10 habla de totalidad, pero hubieron 5, pongámosle 5, bien trabajadas, que son las que le llaman prudentes, sabias, y 5 mal trabajadas, porque 5 es número de misterio. Las que fueron bien trabajadas les inculcaron que la última etapa era la más difícil. Y que en esa última etapa había que abastecerse de aceite para no tener sorpresas adelante. Y ellas lo atendieron, porque van abastecidas de aceite y llevan extra el aceite. Por eso ahora has notado tú que en muchos lugares a la gente
ya de una vez le impidieron hasta hablar en lenguas, Sí. ¿verdad? Ya no les ministran el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Ya? Bueno, muchos valores los pusieron en el sumario y punto. Lo que muchos quieren es llenar los locales con personas, ¿ya? Los quieren llenar porque para ellos la grandeza es llenarlos. Y yo encuentro al pie de la cruz del Señor, encuentro, si mucho, unas 3 mujeres y a Juan. Entonces el ministro más fracasado fue el Señor, a la manera y en esta cultura de los hombres, ¿verdad? Que van por otro lado. Bueno, muy bien, entonces no se abastecieron. ¿Y cómo la llama la Biblia? Imprudentes, insensatas. Ay, como dice, ahora viene y se durmieron las 10, dice. Están cansadas, se durmieron. Pero como a la medianoche, cuando el sueño está más pesado, entonces se oyó la voz. Hay gente que ahora está oyendo la voz. Sí, hay gente que no ha perdido el oír espiritual, identifica el sonido de la trompeta, que es el sonido que sale a través de los mensajeros. Mensajeros que están anunciando el reino, y hay mensajeros que están anunciando la venida del Señor a las nubes, la venida del Señor en su parucía. Y para los otros hay señales. Ahí está la Biblia. Dice, no, pero si todavía no se está dando la gran apostasía, todavía podemos, comamos, bebamos y mañana vemos cómo nos consagramos. En cambio, para el que esté esperando la parucía, sabe que de un momento a otro se da. Entonces él se tiene que esforzar, no puede caer, aunque lo están tentando, pero él evita caer, se está abasteciendo continuamente. Le gusta la palabra, ¿cómo se llama? La sabe digerir y la sabe aplicar a su propia vida. Porque hay quienes solo aplican acá, y con una vida que no invita a nada, absolutamente nada. Es como aquel que da consejos de matrimonio y su matrimonio está por los suelos. Eso no funciona. Aquel que da consejos de cómo criar a los hijos y sus hijos están desviados totalmente. No, es médico, cúrate a ti mismo primero. Muy bien, entonces identifica la voz, y es la voz del esposo. Está siendo anunciada la venida del esposo. Bueno, las 10 despiertan, pero ahora es el momento de la verdad. Y en el momento de la verdad, eso es lo tremendo, se dan cuenta. Entonces hay gente que hasta última hora se va a dar cuenta, como nosotros guatemaltecos somos raros. Reaccionamos hasta que ya no soportamos el yugo. ¿Por qué no reaccionamos antes de que nos pusieran el yugo? Vale. Muy bien, por eso hubo un misionero americano que dijo que los guatemaltecos éramos los hombres del mañana. Y todos hasta lo aplaudieron oyéndolo. Y no se dieron cuenta porque lo explicó, porque todo lo dejan para mañana, dijo. ¿Verdad? Alguien se da cuenta que se le llueve el techo, se dio cuenta antes. Y quiere empezar a tapar goteras cuando está lloviendo. No va a pegar la cosa, pues. Así es el ser humano. Y lamentablemente es un flagelo que ya alcanzó hasta el cristianismo. Pero las que se abastecieron, ellas sencillamente abrieron sus lámparas, pusieron el aceite y siguieron ardiendo. ¿Verdad? Por eso es tan importante estar refrescando la doctrina. Es tan importante, no solo por la gente que tenemos tiempo de tenerla con nosotros, sino por la gente que está viniendo, ¿verdad? Por eso es una bendición la escuela de capacitación ahí de discípulos, estar capacitándolos, ¿verdad? No hacemos nosotros ministros, los ministros los hace el Señor, pero hacemos la parte que nos corresponde, capacitarlos, ¿verdad?
enseñarles dónde están los puentes, dónde no hay puente, etcétera. Es una bendición y eso hay que seguirlo haciendo y que nos encuentre el Señor haciendo así. Bueno, total, ahí ve uno el éxito para unas porque las otras les piden y dice, pues no les podemos dar. No podemos darles. Sino vayan a los que venden. O sea, lo que en este tiempo tiene el precio de esfuerzo, allá va a ser la vida. Porque ya lo ve uno lo ve en el Apocalipsis y les están cortando la cabeza, los están torturando, los están persiguiendo, están derramando sangre, hasta ahí están limpiando sus vestiduras. Entonces no es ahora. Por eso dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Y después le dice, muy valiente, ¿verdad? Que no temas, que no desmayes, etcétera. Y hasta le dice Dios a Josué, el libro de esta ley no se separe de ti, que sea tu meditación día y noche. Si yo solo vivo los momentos de la palabra en las reuniones, estoy perdiendo mi tiempo. No, día y noche va a ser mi meditación. Vaya, volvamos entonces al punto. El esfuerzo mayor fue el séptimo día. Entonces nosotros estamos tal vez no entrando, sino ya entramos al esfuerzo mayor. Porque ahora todo te lo ponen en bandeja. Si querés de plata y si querés de oro. Todo te lo hacen tan fácil que no importa cómo vivas. De todas maneras te vas. Y eso no es así. Jamás ha sido así. Jamás. Si no ha sido una ola yo diría, con el respeto que me merecen, pero el verdadero ni se va a sacudir por lo que voy a decir. Pero es una invasión de falsos ungidos. Que todo lo hacen fácil porque ¿quién? Así no los pueden señalar a ellos. Sí, bueno. Vale, pero allá es su problema, ese no es nuestro problema, será el problema de quien sea así. Porque no estoy usando yo nombres ni esto, ni los conozco. Bueno, muy bien, muy bien. Ahora hay que dar 7 vueltas. Yo pienso que la unción que el Señor ha hecho asentarse en nosotros, la vamos a experimentar en este último tiempo como un vigor para hacer la última mía. Porque cuando tú ves a Elías corrió delante del carro de Acab, bajo la unción. Sí. O sea, ni el caballo lo pudo rebasar. Tú ves a Felipe, Felipe, que le dice el Señor, pégate a ese carro. Y empezó a correr a la par del carro del eunuco. Esas son cosas del Espíritu. Amén. Como también vamos a ver con ya, yo diría, con mucha más luz y quizá un poco más proliferado, raptos, traslados, etcétera. Porque Dios, si te quiere usar en la India, te traslada. Porque de aquí que vas a sacar papeles, cuesta un poquito, ¿ah? No, Dios te quiere usar, te traslada. Te traslada. Uno ha aparecido en el Espíritu hasta otras regiones haciendo ministraciones. Es cuestión de fe, es cuestión de creer, porque Dios es todopoderoso, Dios es soberano, déle la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así es. Muy bien. Ahora, ¿por qué 7? Porque había que completar 13 vueltas. No fueron 12, no fueron 14,
fueron 6 más 3, más 7, perdón, 13, porque el 13 habla de la impiedad. Analiza y al estar haciendo tú el análisis personal, uno en algún momento de su vida encuentra actos de injusticia en uno. Esos son actos de impiedad. ¿Verdad? La murmuración destructiva, esa es impiedad. En las congregaciones se ponen tropiezos, familia contra familia, hay competencia de familias, hasta qué familia está más cerca del pastor, etcétera. Hasta en eso hay competencia. Esas son impiedades, ¿verdad? Los chismes, muchas veces se levantan chismes, murmuraciones contra el liderazgo, esas son impiedades, ¿verdad? Bueno, y la impiedad se ve hasta en los líderes. Hasta en los líderes se ve la impiedad. Muy bien, es lo primero, no lo primero, sino lo segundo que el Señor va a votar. La impiedad. Porque la impiedad hizo que la presencia del Señor saliera de Silo. La impiedad de los sacerdotes hizo que el Señor abandonara el templo. La impiedad de los sacerdotes hizo que el Señor dejara desierta Jerusalén. ¿Ves? Entonces, es fácil hablar acerca de buscar llenura. Pero para buscar llenura, el Espíritu, tiene que haber arrepentimiento en la vida de nosotros, los cristianos. Hay un Espíritu Santo que nos da testimonio de lo correcto y de lo que no es correcto. Vale. Entonces, ahí es donde opera el arrepentimiento. Y operando el arrepentimiento, uno va a hacer lo que dijimos al principio. Uno se consagra, el Espíritu santifica y llena, y llena, y llena. Por eso hay ministros, como hay pueblo, que aunque lo insultan, él sigue amando. Sí. Lo critican, él no critica. Él sigue hacia adelante, porque sabe dónde está de pie, sabe quién lo llamó, sabe quién lo impulsa, sabe que lo que está haciendo es ordenado por el Señor, y entonces sigue adelante, ¿verdad? Esas son las cositas. Entonces, la impiedad es importante, porque lo que tenía de pie al rey de Jericó era la impiedad. Ahora ya no era lo de Rahab. Ahí se ve el desgobierno, ¿no? Ahora se ve la impiedad. Entonces, esa es una pareja que le da fuerza a esa área. Y esa área contamina a otras. Ponete a pensar en un líder que tenga esos problemas, ministrando familia. Ahí es donde dijo el Señor, un ciego no puede guiar a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Alguien que es cautivo de la avaricia no puede guiar a un pueblo a la libertad. Es cautivo. Sus intereses son totalmente otros. Entonces, no se puede decirle a aquel que vea, yo no veo. No, eso es delicado. Muy bien, entonces ahí está la caída de la impiedad, por eso son 13. Cuando uno lee el capítulo 13 de Apocalipsis, ahí aparecen las dos bestias. Exactamente las dos bestias. Aparece el anticristo y aparece el falso profeta. ¿Verdad? Porque es la fuerza del enemigo, está abonada hasta muchas veces por profecías que dicen que todo está bien y todo está mal, etcétera, ¿verdad? Y mensajes que se acomodan, porque no hay que tocar ciertas cosas porque a lo mejor se va esa familia. No, si esa familia queremos que sea libre, digámosle la verdad. Hablemosle la verdad en el espíritu.
Conduzcámosla a la senda que la va a hacer libre y en verdad va a saber aprovechar su tiempo sobre la tierra. Vale, muy bien, cayó Jericó. Cayó Jericó y dice claramente ahí, estoy mostrando primero eso, dice que hizo una prohibición Josué de no tomar nada del anatema, así fuera oro, así fuera plata, etcétera, que eso debía de llevarse al tesoro de Dios, a las arcas de Dios. Estaba el Señor librando al pueblo. Y ahí aparece otra área, ahí aparece el área de la avaricia. Ahí está, aparece el área de la avaricia, porque, ¿cómo se llama este hombre? Acán, perdón, es que acá se me confunde. Acán cuando entró, vio, ¿verdad?, un lingote de oro. Ahí está la falsa divinidad. Vio 200 piezas de plata. Ahí está la falsa redención. Y vio un manto babilónico. Ahí está el falso apostolado. Es babilónico, es falso apostolado. Ahora qué tremendo, lo toma y lo introduce en su casa, en su tienda, y contamina a la familia. Ahora, yo en ese cuadro no solo veo familia, veo familias, veo congregaciones. Porque como se han llenado los ambientes de sensacionalismo, ¿verdad?, se han llenado los ambientes. Yo me doy cuenta que se han mañoseado los ambientes y me doy cuenta que se mañosea la unción y con el respeto quieren mañosear hasta el Espíritu de Dios. Y de veras da pena. Yo nunca dejaré de bendecir a los hombres a quienes Dios llamó, a quienes Dios puso para que desarrollaran un ministerio en su obra, es a quienes Dios respalda, ¿verdad? Y lo muestran con su vivir, no con sus palabras, sino con su vivir, ¿verdad? Ya que una persona tenga, ponerle unos 20, 30 años de estar en el Señor o más, y parece la zarza que arde, que han pasado los años, los vendavales, y sigue ardiendo, y el ángel que habla sigue hablando, y el pueblo que se acerca a esa zarza sigue siendo ministrada, sigue saliendo libre. Eso es maravilloso. Pero también repudio lo que no es del Señor, no es. Pero hay pueblo deslumbrado. Hay pueblo que no está velando por ellos mismos. Hay pueblo que tampoco vela por la doctrina, porque no tiene doctrina, no la conoce. Entonces, ¿por qué va a velar? Mientras que Pablo le dijo a los ancianos en Mileto, le dijo, por ustedes mismos oran primero y luego por el rebaño. Timoteo, tú vas a tener cuidado primero de ti y luego de la doctrina. Son dos cosas. Vaya. Porque para mí la doctrina, ya lo he dicho muchas veces, es explicaciones que han venido de parte del Señor, no es una serie de temas, es vida. Por eso es doctrina sana, hay que mostrar la vida sana, esa es doctrina. Vaya. Muy bien. Entonces cayó la impiedad, pero ahora se llevó la contaminación a la casa. ¿Cuántos hogares estarán contaminados con un falso evangelio? No que hayan dos evangelios, evangelio hay un solo, hay uno solo, dice Gálatas, pero los hombres lo corrompen.
Mira, son los hombres los que lo corrompen, pero ahí hay influencias espirituales. Vale. Nosotros estamos viviendo la etapa cuando Pablo arengó al príncipe y llegaron y lo abofetearon. Y le dijo Pablo, ¿por qué causa me pegas? Y entonces le dijo el otro, es que insultaste al príncipe porque era el sumo sacerdote. Y entonces se disculpa a Pablo y dice, bueno, disculpen, pero yo no sabía. O sea, ¿por qué no lo sabía Pablo? Porque no lo mostraba el otro. Porque lo que estaba haciendo el otro era totalmente ajeno a lo que debería hacer. Pablo conocía bien las funciones. Entonces el hombre de espíritu conoce. El hombre de espíritu no fácil le van a dar a tole con el dedo. El hombre de espíritu conoce. Y entonces, ¿cuántas familias habrán contaminadas? ¿Cuántas congregaciones estarán contaminadas ya? Porque no por el hecho de que dice ahí Jesús, va a decir uno, esa es iglesia del Señor. ¿Quién sabe? A lo mejor sí, a lo mejor no. No sabe uno. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. ¿Ves? Ahí está todo eso, ¿verdad? Muy bien. Ahora viene la función del líder. Porque se va a manifestar otra área que se ve en Jai. Jai significa acumulación de basura. Un falso evangelio. Basura. Ni siquiera llega acá abajo. Bloquea lo de abajo. Es basura. Y fueron derrotados. Entonces Samuel se enluta y el Señor lo levanta. Y le dice, no, reúne a las familias y yo te voy a indicar. Ahí están los siervos de espíritu. El siervo que no es de espíritu le importa un bledo. El Señor fue muy claro, dijo, el buen pastor su vida da por la oveja. El buen pastor conoce a la oveja. Y la oveja lo conoce a él, lo reconoce. Oye la voz y dice, ese es mi pastor. Porque lo reconoce. Aleluya. Muy bien. Entonces, el pastor, o sea, liderazgo de espíritu en la actualidad, es el que va a ser utilizado para hacer las limpiezas. Porque qué tremendo que hubo que apedrear y quemar. Sí. Entonces ahí está la operación de la disciplina. Para que en la disciplina el fuego purificador de Dios purifique las almas. Porque cuando es identificada esta familia, que me voy a quedar ahí y después tocamos en la otra sesión lo otro, cuando identifican a la familia, le hacen el probatorio de la alabanza. Le dice, hijo mío, le dice, está identificado, es genuino. Le dice, da gloria a Dios, y no pudo dar gloria a Dios. Por eso, como el consagrado, sus cantos son diferentes. Ahí está su expresión, su vivir. Por eso dice un canto, su vivir es como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Su hoja no cae, da fruto a su tiempo. Por ahí es diferente, su proceder es diferente. Sus sentidos están despiertos. Y cuando oye cantos que ni siquiera se ajustan, dice, no puedo y no quiero. No quiero. No como aquellos que dicen cuando los invitan a pecar, no porque soy cristiano, dicen, no, esa no es una excusa. No porque no me apetece. No me apetece, porque ¿cómo voy a echar a perder lo glorioso por la basura? No.
la basura del pecado. No. Entonces ahí se ve, no pudo dar gloria a Dios. ¿Por qué? Porque tenía toda esa contaminación. Una falsa divinidad, oro, una falsa redención, plata, y un falso apostolado, manto babilónico. ¿Ves? Entonces está contaminado, tiene una acumulación de basura. Ahora hay que hacer la liberación, por eso tiene que haber una operación de disciplina. Pero para mí la disciplina, yo le digo a mucha gente que se acerca a mí, le digo, quedémonos con Cristo, pues, quedémonos con salvación y permítanos enseñarle la vida que nos ha sido enseñada y que sabemos que funciona, porque bendice, ¿verdad? Amén. Amén. Estamos. Quiero yo leer, para cerrar este programa, Éxodo 40:16. Dice, y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. En el verso 33 dice, finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Entonces, vemos que las cosas se hicieron como estaban establecidas. Entonces hubo gloria, hubo presencia de Dios. Entonces, en los lugares donde realmente se están haciendo las cosas como el Señor lo ha establecido en su palabra, ahí va a haber presencia de Dios. Y donde hay presencia de Dios, hay cambios, hay restauración en el alma, ahí hay un alma que se está regenerando, se está desarrollando. Entonces ahí se empieza a mostrar la verdadera vida, que es el Evangelio mismo. Entonces es importante que nosotros sigamos siendo instruidos, enseñados, pero a la luz de la palabra, porque aunque en este tiempo se hable de un evangelio moderno, realmente no existe, porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. El Señor no cambia, aunque los hombres cambien, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Por eso es importante que nosotros sigamos siendo instruidos por hombres temerosos del Señor, que aman al Señor con todo su corazón, que aman la palabra, porque son los hombres que nos van a estar conduciendo, pero a la presencia del Señor y no a las cosas del mundo. Entonces, agradecemos en esta hora su sintonía, sigamos escudriñando la palabra, sigamos metiéndonos a la presencia del Señor y ahí vamos a estar muy bien. Entonces, gracias por su sintonía, lo bendecimos con todo nuestro corazón y nos vemos en el próximo programa. Amén.